empieza a grabar, se coloca eso. Vale, Sí, ahora sí, buenas tardes a todos. Nuevamente, qué bueno tenerlos aquí. Es la primera clase del corte 2. Básicamente lo que vamos a hacer es la socialización de la guía de estudio que ya les había dicho en la videollamada anterior. Eh, Espero que tengan sus útiles, sus cositas de trabajo para que anoten. Eh, lo primero que deben saber es que desde este momento ya se encuentra colgada la guía en el portal Aldea, en sus carpetas de cada grupo. Se llama Composiciones Arquitectónicas Complejas, entonces ahí ya la pueden encontrar, la pueden descargar. Eh, no sé si entran y la buscan para que vayan como leyendo al paso conmigo. Sin embargo, yo voy a mostrar también la pantalla acá por si algunos están desde su celular. Bueno, como les había dicho anteriormente, eh, esta guía es la ruta con la que vamos a trabajar en el segundo corte. Sí, es como la guía más importante. Habrán otras guías de apoyo, ¿sí? Sin embargo, esta es como la que tiene todo el contenido, como la que tiene todo el cronograma, ¿sí? Eh, entonces, pueden entrar a revisar su portal Aldea. Bueno, necesito que me confirmen si están viendo la pantalla ahora, Sí, ¿sí? Sí, vale, ok. sí. Bueno, entonces, esta es la guía de estudio. Es una guía que les he fabricado, diseñado como un apoyo didáctico, ¿sí? Que ustedes van a tener, al cual ustedes van a tener acceso cuantas veces ustedes deseen, quieran o les sea necesario. Con el objetivo de que si de pronto alguno no pudo estar en alguna de las clases, se dirige a la guía y revisa el tema que quiere revisar o que quiere volver a leer. ¿Sí? Entonces, esto es de ustedes. Ojalá pudieran copiarlo en el tiempo que tengan a su bitácora, así como hacer resúmenes o imprimirlo. El que pueda, pues que tenga en su casa impresión, lo imprime y tiene ahí su paquete de copias. Bueno, como se dan cuenta, el nombre de la guía es Composiciones Arquitectónicas Complejas. Está mi nombre por acá. eh, y bueno, el curso. Entonces, eh, en la segunda hoja lo que vemos es una descripción como de los criterios, ¿sí? Con el nombre del curso, diseño y metodología 1, del tema de este corte, que es composiciones arquitectónicas complejas, mi nombre, la competencia específica del corte, ¿sí? Que ya habíamos hablado de eso, eh, el desempeño, aplicación de conceptos de sistema de circulación vertical y todo esto, y los objetivos. Ojo que hay que enfocarnos en los objetivos por la siguiente razón. Vamos a leerlos. El primero dice, desarrollar en el estudiante las habilidades para el diseño y manejo del espacio arquitectónico en distintos niveles mediante procedimientos de diseño. Es decir, uno de los objetivos de este corte es que usted pueda aprender a diseñar y aprovechar el espacio al máximo en distintos niveles. Porque sí, ya ustedes son unos cracks haciendo composiciones en un solo nivel, ¿sí? Pero ahorita vamos a aprender a aprovechar todo el tema de un segundo, de un tercer, un cuarto, etcétera, niveles que ustedes decidan o se les pida diseñar, ¿sí? Entonces, es como esa habilidad. No es lo mismo realizar una composición de un solo piso que de dos pisos,
por su complejidad, no solamente en la cantidad de espacios nuevos que aparecen, sino también en el tema del punto fijo, que ya lo vamos a ver más adelante. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Sí? Sí, vale. Bueno, el segundo objetivo dice incentivar en el estudiante el estudio y análisis de proyectos de arquitectura como una manera de aproximarse a la proyección arquitectónica. Es decir, para este corte decidí, esto es algo nuevo, algo que no se había hecho en el curso pasado que tuve de diseño, y es el análisis de los referentes. ¿Qué es analizar un referente? Es hacer una investigación sobre un proyecto arquitectónico reconocido o sí, ya está construido. Entonces uno le hace un análisis para ver cómo el arquitecto sustenta su proyecto, ¿sí? Cuáles son las formas que usa, cuáles son, como, por ejemplo, cuál es el tema espacial, la calidad de los espacios, los colores, ¿sí? Es como desglosar todo un proyecto para analizarlo y eso nos va a ayudar a comprender mejor eh, cómo funciona la arquitectura. Y aparte de eso, nos amplía nuestra biblioteca, ¿sí? Con proyectos, porque eso es algo que deben hacer semestre a semestre, ir conociendo proyectos, ir conociendo arquitectos. Entonces, esto nos da un acercamiento e incluso nos puede servir, que esa es mi intención, para desarrollar composiciones arquitectónicas nuevas a partir de un referente. Es decir, como ustedes hacen con el tema del concepto, ¿verdad? Ustedes buscan un objeto, por ejemplo, de la naturaleza y a partir de eso diseñan. Entonces acá, de pronto, si usted analiza un referente, puede ser de una iglesia y usted ve que tiene una forma que se acomoda o que se amolda o que le, no sé, arquitectónicamente es atractiva para usted, usted puede decir, ok, voy a descomponer esta forma de esta iglesia o de cualquier proyecto para hacer mis ideas de diseño y realizar una composición arquitectónica nueva, ¿ya? Entonces me parece que es un ejercicio chévere porque van a investigar, van a dibujar, van a colorear y todo esto. Entonces, va a ser un ejercicio que vamos a desarrollar durante este corte. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Claro? Sí, señor. Sí, Vale. Todo bien. Bueno, entonces el último objetivo dice reforzar al estudiante con los elementos básicos que componen el espacio arquitectónico. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es, como dicen los profesores del colegio, hacer un recorderis, ¿sí? De lo que hicimos en primer corte. Es decir, seguir trabajando con nuestra forma, espacio y orden, porque esa es prácticamente, como les decía yo, es nuestra Biblia. Sin eso no podemos componer, ¿sí? Entonces es como reforzar todo eso que habíamos hecho en, en primer corte, porque son los mismos conceptos que vamos a aplicar a las composiciones complejas, simplemente que aparecen otros niveles. Entonces, eso es básicamente lo que dice esta hoja, si quiero que lo lean, ojalá lo puedan escribir en la bitácora. Bueno, esta tercera página es muy importante porque ustedes tienen aquí la ruta que muchos habían pedido, ¿verdad? Eh, para poder estar conscientes de qué es lo que se va a hacer semana a semana. Como se dan cuenta, tenemos de este lado derecho, tenemos 7 semanas, de las cuales 6 son de clase y la última es de parciales. Tenemos las fechas. Si ustedes se dan cuenta, las fechas dicen desde el 20 de abril, pueden ver el calendario aquí. Bien que me confirme. Sí, Sí, profe. Vale. Si se dan cuenta, pueden ver del 20
al 26. Es decir, que las semanas están de lunes a domingo, con la intención de que usted pueda trabajar toda la semana. Por semana se va a pedir un solo ejercicio. Es decir, yo no los voy a saturar. ¿Ya? Si ahora, si de pronto estamos en clase, ¿verdad? En una de estas conferencias, yo les digo, bueno, hagan un ejercicio rápido, ya eso es otra cosa. ¿Entendido hasta ahí? Sí, profe. Señor. Sí, porque de pronto, por ejemplo, estamos en la tercera semana y vamos a empezar el ejercicio de composición, ¿verdad? Que en teoría eso debe durar una semana. Pero entonces estamos en clases y yo les digo, bueno, vamos a hacer este ejercicio, tal, 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 en clase. No me vayan a decir, profe, pero es que usted dijo que uno, no. Una cosa es lo que se deja para la casa y otra cosa es lo que podamos hacer en este tipo de encuentros. ¿Ya? ¿Todo bien hasta ahí? Profe, Sí. una pregunta. ¿En esos ejercicios en clases se trabajan con materiales o se puede trabajar por SketchUp? Los ejercicios en clases, pues más que todo son como temas de rápidos de diseño en hojas, ¿sí? Como dibujos y esas cosas, ¿sí? Es Sí. básicamente eso. Ahorita, por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio más tardecito de escaleras, ¿ya? Entonces, como les digo, o sea, a medida que vayamos avanzando, las cosas pueden ir cambiando, ¿sí? Quiero que tengan eso muy claro, porque todo siempre varía. ¿Se acuerdan que hicimos la ruta del parcial y les había pedido la maqueta para los últimos días y se las pedí para antes? Precisamente porque las cosas cambian y de pronto es mucho mejor ver esto antes y no después. Entonces, eh, esta es una guía, una gran guía, es nuestro organizador, nuestro planeador, nuestro horario de actividades, nuestro cronograma, pero no estamos obligados a estar 100% amarrados. Yo lo organizo porque es algo que les sirve a ustedes y que me sirve a mí para yo llevar las clases organizadas. Ustedes saben que me gusta ser como muy organizado con eso, pero pueda que surja algo y entonces algún contenido varíe, alguna actividad, ¿sí? ¿Todo bien hasta ahí? Sí, sí. Vale. Bueno, entonces voy a explicarles rápidamente. Esta semana, esta semana en la que estamos, decir la primera, o sea, lunes y jueves para los del grupo 1, lunes y viernes para los del grupo 3, vamos a hablar de los sistemas de circulación vertical y bueno, esto que estoy haciendo que es la socialización de la guía, ¿sí? Vamos a aprender a diseñar y a calcular escaleras y rampas. Eso es esta semana. Probablemente el jueves y el viernes eh, se haga se haga el ejercicio de la casa, que es el que ven aquí, ejercicio de aplicación y ejercicio de composición, algo muy básico, para que lo hagan el fin de semana y lo entreguen la otra semana. ¿Ya? Es algo muy sencillo, es algo como para volver a entrar en calor, como para volver, ¿sí? Al juego, al ruedo. La segunda semana vamos, es decir, la otra que viene arriba, que empieza el 27, es decir, de hoy en 8, vamos a empezar con el tema de los análisis de referentes. Es decir, ahorita en una hoja que van a ver más adelante, van a ver los proyectos paradigmáticos que he escogidos, de los cuales ustedes van a seleccionar uno y van a hacer un ejercicio. En su momento les explicaré. Luego en la semana 3 vamos a empezar un rápido de diseño, ¿sí? Es una composición arquitectónica. Esta vez el teatrino se va a extender. ¿Qué quiere decir? Que las medidas, o sea, mentalmente no, porque no vamos a hacer teatrino de nuevo, vamos a extenderlo. Es decir, la composición puede ser un poco más grande en área, ¿ya? Y se les va a dar un problema de habitabilidad, es decir,
de pronto yo les puedo decir, no, es que para el tema del lado, por ejemplo, en el lado izquierdo del teatrino hay una vista que es la vista principal. Entonces usted diseña de acuerdo a eso, ¿ya? Es decir, yo voy a dar unas condiciones. Ya no van a ser composiciones totalmente libres. Ahora yo les doy una serie de condiciones, ¿sí? Y a partir de eso ustedes diseñan. Eso también lo vuelve un poco más complejo, porque si bien antes hacían composiciones muy libres, ahorita tienen un problema específico que resolver, que es lo que hacemos los arquitectos, ¿ya? En la semana 4, bueno, esa semana 3 hacemos toda la composición, tal, la revisamos en la semana 4, ¿sí? Porque para esa composición vamos a hacer todo. Hacemos la retroalimentación, ¿sí? Que es aquí. Y en la semana 5 empezamos la construcción de la idea del proyecto final, es decir, la composición arquitectónica final. Esa semana y la semana 6 hacemos la preentrega, que va a ser más bien unos puntos, no va a tener una nota específica, sino que van a ser unos puntos que se le van a sumar o a restar a la entrega final. Y entregamos en la semana 7. Eso es todo. Si se dan cuenta, no son muchos ejercicios de composición. Solamente hay 2 o quizás 3, o bueno, metiendo el de la escalera serían 4, ¿ya? Entonces, no se vayan a asustar, que ya viene el profesor con su poco de composiciones, no. Ya aquí está claro, vuelvo y repito, si en el transcurso, dependiendo de cómo avancen, veo que se puede reducir o incluso ampliar el número de actividades, lo vamos a hacer. Siempre y cuando ustedes no queden sobrecargados, pero ustedes saben que yo soy muy exigente con el tema de los ejercicios, porque si yo no fuera exigente, ustedes no hubiesen tenido los resultados que tuvieron en su parcial. Entonces ya ven que vale la pena ser exigente precisamente para poder obtener eso tan maravilloso que ustedes hicieron en sus parciales. Entonces, ¿todo bien hasta ahí? Vale. Sí. Sí, profe. Bueno, los porcentajes de esas actividades están aquí establecidos. El ejercicio de rampas y escaleras vale un 10%, el ejercicio de análisis de referente vale el 15%, y el ejercicio de composición 1 vale el 15%. Ahí tendríamos un 40%, que ese sería la nota del proceso. Y el ejercicio 4, que es el proyecto final, pues vale el 60%, que es el parcial. ¿Ya? ¿Todo bien hasta ahí? Ok. Bueno, Sí, señor. como les estaba diciendo con el tema de los referentes, aquí están los proyectos paradigmáticos de los cuales ustedes van a seleccionar uno en su momento, no aún, para hacer el debido referente, y obviamente yo les voy a explicar cómo se realiza el referente, ¿sí? Cómo se realiza ese ejercicio de referente. Las lecturas obligatorias son las siguientes. Nuevamente, forma, espacio y orden. Vamos a tener una lectura transversal, es decir, una actividad que ustedes hacen entre comillas en su tiempo libre. Vamos a leer un libro que se llama La arquitectura como experiencia. De pronto, en algún momento, yo puedo hacer un quiz y eso sería una nota, ¿ya? Entonces, es obligación, es obligatorio la lectura, ¿sí? Bueno. La arquitectura como experiencia de Alberto Saldarriaga, y pues obviamente esta guía que pues es hecha por su querido profesor
favorito. Bueno, entonces vamos a hacer una recapitulación de la composición arquitectónica básica, que es primer corte. Lo primero que hicimos, si recuerdan, fue hablar de un poquito de la historia, como la definición de arquitectura, ¿se acuerdan? Que hace muchos años, que todo no sé qué, que el proceso creativo, ¿sí? Luego de eso, hablamos de la composición, el concepto de la definición de composición y la definición del concepto, ¿sí? Luego empezamos a leer el libro y pues aprendimos la creación de espacios a través de los conceptos que estudiamos del capítulo 1 al capítulo 3. Recapitulo, capítulo 1, elementos primarios, capítulo 2, forma, capítulo 3, forma y espacio. Hasta ahí Francis Chin nos enseñó a hacer las miles de maneras de hacer o de crear un espacio. Y cuáles o cómo deben ser las características para que esos espacios sean habitables, agradables, ¿sí? Para el usuario, para las personas. Luego de eso, nos fuimos a las relaciones espaciales. ¿Se acuerdan? En la organización, capítulo 4. Luego vimos el capítulo de las escaleras, rampas, ¿sí? Que eran la circulación, los pasillos, que eso es el tema de circulación. Vimos la escala en el capítulo 6 y por último vimos los principios ordenadores. Adicional a esto, aprendimos el tema de los dibujos arquitectónicos. Si ustedes se dan cuenta, el corte 1 estuvo muy cargado. Creo que hemos pasado la etapa más difícil. Ya es algo, este segundo corte, bueno, sí viene el tema de la complejidad, pero me parece que lo más difícil estaba al inicio. Entonces, bueno, todos hemos sobrevivido hasta este punto y es lo importante. Y con buenos resultados, que no es lo mismo. Entonces, todo bien hasta ahí, la recapitulación clara, si recuerdan, ¿sí? Sí, señor. Bueno. Entonces, el tema de hoy son las circulaciones verticales. Voy a leer aquí un poco. Bueno, como hemos visto anteriormente, el estudiante adquiere las competencias para desarrollar una composición arquitectónica en un solo nivel, que fue lo que ustedes hicieron, representándola, es decir, dibujándola y exponiéndola a través de conceptos coherentes de diseño y habitabilidad. Es decir, ustedes exponen sus composiciones a través de todas esas cositas que yo les mandé a hacer, como conceptos aplicados, experiencia espacial, sí. Que quizás esa es una de las cosas más importantes o uno de los procesos más importantes dentro de un diseño. Sí, no es solamente de pronto hacerlo y dibujarlo, sino argumentarlo, justificarlo. ¿Por qué mi diseño es el mejor? ¿Por qué las personas deben entrar ahí? ¿Por qué? ¿Sí? Bueno, en el capítulo 4, que estudiamos el tema de la circulación, tuvimos la oportunidad de hacer un ejercicio de exploración en el campus. Si se acuerdan, ¿verdad? Bueno, afortunadamente pudimos hacerlo en ese momento porque ahora, por obvias razones, no vamos a poder salir a ver una escalera o una rampa. Pero si bien estudiamos el tema de la circulación horizontal y dijimos, vamos a dejar en stand-by las circulaciones verticales que nos sirven para comunicarnos de un nivel a otro, ¿sí? Son espacios de transición, al igual que la circulación horizontal, ¿sí? Recuerden que la circulación significa movimiento, ¿sí? Los espacios de circulación simplemente son para desplazarse de un lugar a otro, ¿ya? Nosotros vimos las circulaciones horizontales y eso no lo contábamos como espacio precisamente porque simplemente son para transitar de un lugar a otro y no son de estancia, a diferencia de los espacios con mayor área.
De igual manera, las circulaciones verticales, su función es también comunicar, ¿sí? Por ahí nos trasladamos, nos movemos, no es algo de estancia, eh, simplemente que esta vez se hace de manera vertical, con el objetivo de que pueda comunicarme de un espacio, de un primer nivel a otro nivel, ¿ya? Bueno, entonces aquí dice, en esta oportunidad aprenderemos sobre el diseño y cálculo de escaleras y rampas que tienen el objetivo de comunicar dos espacios que se encuentran en distintos niveles, dándonos la oportunidad de generar más espacios. ¿Sí? Esa es una alternativa, es una ventaja que nos da la arquitectura el poder construir y diseñar espacios en altura. Por ejemplo, eh, Pochi compró un lotecito y él va a hacer su casa, pero él quiere generar un ingreso. Estoy colocando un ejemplo de la vida real. Para los del grupo 3, Pochi es un estudiante del grupo 1. Entonces, él compró un lote y va a hacer una casa, pero él dice, oye, quiero entrar al negocio de finca raíz y quiero generar ingresos, ¿verdad? Entonces, él dice, bueno, voy a coger el lote y lo voy a dividir en dos y voy a hacer dos apartamentos, ¿ya? Él vive en el apartamento A y el apartamento B lo alquila. Vamos a hacer el dibujo acá para entender un poco lo que les estoy explicando. Ya les muestro un poco. Espérenme y dejo de compartir aquí la pantalla. Vale, ¿todos me ven ahí ahora? Sí. Vale, voy a dibujar en planta. Vamos a rodar aquí un poquito. Ok. Entonces, en planta, este es el lote. ¿Sí? Este es el lote o el espacio para diseñar, para construir de Pochi. Y él dice, voy a dividirlo. Y aquí hago el apartamento A y el apartamento B. ¿Sí? Él vive acá y este lo renta. ¿Ya? ¿Todos logran ver ahí, sí? Sí. Sí. Vale, entonces, haciendo una fachada, esta es la casa 1 y esta es la casa 2, ¿sí? Este es el lote. Hasta aquí llega el lote. Pero lo maravilloso de la arquitectura es que, como les había dicho, nos permite construir en altura. Entonces, si yo tengo el mismo lote, vamos a alzar un poco aquí, si yo tengo el mismo lote y no decido hacer esto, sino que decido construir en altura, yo digo, ok, voy a hacer mi casa acá abajo, coloco una escalera aquí, ¿verdad? Una escalera, y lo que voy a hacer es generar una serie de apartamentos arriba. Entonces ya vivo abajo, apartamento 1, y en alzado me quedarían tantos apartamentos como se permita construir o económicamente, pues obviamente si Pochi no tiene para construirse pocos apartamentos, pues obviamente no. Pero haciendo un ejercicio pues irreal, ¿sí? Entonces miren que este tema de la altura nos permite poder generar más espacios, ¿sí? Es un tema que está muy de moda por el tema de que en las ciudades no se están dejando espacios. Yo sé que me estoy adelantando un poco, o sea, estoy tratando de ser como muy realista y no dejarlo solo como una actividad de primer semestre, sino que ustedes vean como la importancia de construir en altura,
Ustedes saben que no hay espacios verdes en la ciudad, no hay espacios públicos, ¿sí? Entonces, ahora, es que yo quiero reducir aquí un poco, de pronto los apartamentos y poder dejar una zona verde para para un patio, para un parque, ¿ya? Entonces, eso es básicamente lo que nos permite este tema de los niveles, de desarrollar niveles o espacios en altura, ¿sí? Por ejemplo, ustedes antes hacían, yo les decía, bueno, vamos a hacer una composición arquitectónica de 8 espacios. Y a algunos se les complicaba porque de pronto querían hacer algún tipo de formas, pero por temas de espacio no se les permitía. No es lo mismo si yo les digo, bueno, hagan 8 espacios, pero pueden hacerlos en 2 niveles. Entonces ya ahí se reduce, ¿sí? Abajo, porque tú sabes que arriba puedes diseñar o construir otro tipo de otros espacios. Entonces quiero como que tengan eso claro, o sea, que logren comprender cuál es la importancia de diseñar en altura, ¿sí? No como que, ay, sí, voy a hacer 2 pisos, pero ¿y qué? O sea, ¿para qué se hace eso? ¿Con qué intención se hace? No, es que estoy ganando más espacio, estoy ganando más área, ¿sí? Ahora, volviendo como a este ejercicio de la realidad, si yo quisiera hacer este tipo de apartamentos abajo, y este lote me costó, ponle tú 50 millones, yo esto no lo voy a poder hacer en esto, o sea, me tocaría comprar más lotes, es decir, es más plata, ¿ya? Ahora yo puedo tener este lote pequeño y construir ahí mismo, me costó los mismos 50 millones, pero estoy generando más espacios. Entonces, es como que quiero que comprendan cuál es la importancia realmente de poder diseñar en altura. ¿Todo bien hasta ahí? Vamos a ver los comentarios. Sí, profe. Señor. El del helado, esperemos que va a ser. Joder. Sabía yo que iba a pasar esta hora. Ya sabe ya qué hora pasa. A las 4. Preguntas hasta ahí. Necesito que me vayan diciendo si tienen alguna pregunta. Si debe existir una relación. Bueno, si estamos hablando del ejercicio de primer semestre, es decir, lo que ustedes están haciendo, pues la altura o el número de niveles lo establezco yo. Si nos vamos a la realidad, eso depende del barrio. Eso lo van a aprender en urbanismo. Cada sector de la ciudad, de una ciudad, tiene una normativa, ¿sí? Esa normativa te rige ciertas o te da ciertas exigencias al momento en que tú vayas a construir. De pronto, en un sector, la altura máxima para construir sean 4 pisos. En otro sector, la altura máxima son 6. En otro sector, sí, eso depende. Eso depende de lo que diga el POT, que es el Plan de Ordenamiento Territorial, pero eso ya es algo de urbanismo, algo que van a ver en tercero. Entonces, básicamente acá, en nuestro ejercicio de primero, eso lo dictamino yo. Ahora, no sé si te estás refiriendo a lote, niveles o altura, pero la altura del espacio, porque si es la del espacio, eh, pues ya tú tendrás que analizar el tema de la escala. Bueno, eso es una muy buena pregunta. Miguel pregunta si podemos hacer de 2 o más niveles, si podemos hacer espacios a doble altura de 2 o más niveles. Sí, sí se puede, pero usualmente estos espacios que se hacen a doble altura siempre se ubican en el primer nivel. Yo no sé si ustedes lo han visto en las películas o no sé, que entran como a las mansiones y en la sala es demasiado alto. Hay como unas escaleras y ya tú subes y desde arriba ves todo el panorama, ¿sí?
por lo general, este tipo de espacios que son a doble, triple altura, que son bastante altos, siempre se hacen desde el primer nivel. Es muy raro que tú hagas un espacio abajo, por ejemplo, en un primer nivel, vamos a hacerlo aquí, es muy raro que estoy dibujando en fachada. Si tú haces un espacio abajo, ¿verdad? Que tiene un piso, que tiene, perdón, una altura de normal que es de 3, es muy raro hacer arriba un espacio con una altura de 6. Porque, ¿cuál es la palabra para este ejercicio? ¿Quién me dice? No se ve organizado. No. Está desproporcionado. Eso De es, proporción. esa es la palabra, desproporcionado. Más 0,5 para el quiz. Proporción. 0.2. 0.2. Qué belleza. Bueno, es como si hiciéramos esto. ¿Se acuerdan? Entonces, usualmente, vuelvo y repito, esos espacios se hacen desde el primer nivel. Ahora, lo chévere de eso es que el tema de los niveles te permite explorar más un poco el tema formal, espacial y todo eso, porque si tú haces un espacio, tú estás diseñando unos espacios donde haces uno a una doble altura, tú puedes que, bueno, acá tienes otro espacio y acá tienes otro y acá encima tienes otro y aquí sale una terraza, ¿verdad? Y esto acá es abierto. Sí, sí entienden el dibujo, ¿verdad? Estamos en fachada o en corte. ¿Sí? ¿Entienden? Sí. Vale. Este es el nivel 2. Yo estoy aquí. Y acá abajo el nivel 1. Es muy chévere que en este espacio a doble altura pase un puente. ¿Sí? Imagínense, caminar por aquí y observar hacia abajo. ¿Ya? Eso es una sensación o una característica o una experiencia espacial bastante significativa. O sea, que tú puedas diseñar este tipo de cosas en tu composición es algo bastante increíble, bastante agradable para las personas que van a habitar tu composición. Entonces es como empezar ya a explorar. Yo no sé si en algún momento les había dicho que fueran como explorando estas composiciones. No son balcones, son como espacios abiertos, porque si usas balcones, entonces ya va a aparecer una casa. Recuerda que no estamos haciendo casas, estamos haciendo composiciones que simplemente no tienen una función. Entonces, pues tú puedes proponer el balcón, pero no te contaría como un espacio. Y entonces ya va a parecer casa y no puede parecer una casa. ¿Ya? Si fuera una Tienen, predominancia, contaría como espacio. si pasa de los 3 metros, sí. 4.5 metros, sí. Bueno, el tema con eso, qué bueno que preguntas eso ahora. El tema con eso, niños, es que para este tipo de composiciones que vamos a empezar, hay que pensar o incluir algo que no teníamos, que no estábamos analizando mucho, y era el tema de la estructura. Sí, es el tema de la estructura, en el sentido en que, por ejemplo, si yo tengo aquí espacio 1 y espacio 2, ¿sí? Y quiero hacer un voladizo. Si el voladizo llega a 3, o sea, mide 3 metros, por regla debe tener una estructura aquí abajo, es decir, un elemento lineal que lo soporte, porque si no se cae, ¿ya?
Claro eso. Vuelvo y repito, si van a usar voladizos, y esos voladizos tienen pues tres, si tiene por ejemplo 250 no es necesario, pero si llega a 3 hay que colocarle un elemento lineal porque si no estructuralmente no funciona. Igualmente con los espacios que son grandes, cuando ustedes hacen espacios muy grandes, que por lo general los hacen contiguos, ustedes saben que en la mitad colocan estos elementos lineales que dividen los espacios, pero esos elementos lineales que dividen los espacios no simplemente como que cumplen esa función, sino que estructuralmente también ayudan a sostener el tema de la cubierta. Hay que pensar en la estructura, es decir, hay que pensar que cada 3 metros o cada 3 metros, si lo requiere, deben colocar un elemento lineal si usted ve que es necesario, por ejemplo, en un primer nivel. A partir del segundo nivel, si van a empezar a volar si estos voladizos, estos espacios que quedan abiertos, entonces si pasa de los 3, sí tiene que tener su elemento lineal. Claro, hasta ahí todo. Vale. Bueno, entonces vamos a seguir. No, nada de esas locuras de cristal ni nada de eso. Todavía no vamos por allá, Diego, cálmate. Vamos a seguir mostrando aquí la pantalla. Bueno. Ahora vamos, pues, confírmenme si todos pueden ver la... Sí. Sí. Bueno, necesito que estén muy pilos con esto, Sí. que estén con sus cositas de anotar y todo eso. Bueno, como se dan cuenta, vamos a empezar por las escaleras. Vamos a aprender a diseñar y a calcular escaleras. Todos hemos visto una escalera alguna vez. Ustedes la suben todos, la subían todos los días para ir a la clase. La escalera es una estructura que está diseñada o que fue diseñada en algún momento para comunicar distintos niveles, ¿sí? Dos alturas distintas. No necesariamente tiene que ser de un piso a otro. Si yo estoy en una terraza que está a 1 metro de altura y hay una pequeña escalera, yo puedo bajar de un nivel a otro, ¿ya? O sea, no se metan como en la cabeza que los pisos simplemente es el tema de, ay, sí, un piso, 2 pisos, como en las casas o en los edificios, no. También el tema del terreno, sí, que puede ir bajando y todo eso, también hay escaleras. Entonces, vuelvo y repito la definición, es una estructura que está diseñada para comunicar dos niveles a diferentes alturas, es decir, dos plantas. Vamos a analizar o a ver las partes de esta escalera. La primera es el escalón. El escalón es lo que en sucesión, una sucesión de escalones conforma la escalera. Este escalón está conformado por la huella y la contrahuella. Entonces, si se ven acá en el dibujo, pueden ver aquí, ¿verdad? El mouse, el puntero del mouse. ¿No? Sí. ¿Se alcanza a ver? Sí. Sí. Vale. Como pueden ver entonces, la huella es la parte donde ustedes pisan, ¿sí? Donde usted pisa se llama huella, precisamente pues porque ahí va la huella. Y la parte donde choca, que es lo que sube, se llama contrahuella, ¿sí? En este caso,
que estoy mostrando aquí, el escalón sería este que ven acá, ¿verdad? O estos que ven aquí, y aquí está. Entonces, la huella de este escalón no es la que señalé aquí, sino la de acá arriba, lo cafecito, ¿ya? Es decir, esta L que se marca aquí es el escalón. Arriba huella y lo de abajo es la contrahuella. ¿Claros hasta ahí? Todos. Sí. 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 Vale. Entonces, ya saben que la escalera está conformada por escalones y los escalones están conformados por la huella, que es donde pisamos, y la contrahuella, que es lo que sube o baja. Bueno, hay otras partes de la escalera. Otras partes de la escalera. Bueno, vamos a leer cuál es la definición acá de huella. Es el plano horizontal del escalón donde apoyamos el pie cuando subimos o bajamos. Y la contrahuella es el plano vertical. El tramo es la sucesión o una serie continua de escalones. Por lo general, en algunas casas, las escaleras no tienen descansos, sino que son de un solo tramo. En este ejemplo que estamos viendo aquí, tenemos un tramo, luego viene el descanso y luego viene el otro tramo. ¿Ya? ¿Entienden qué es un tramo? Por ejemplo, en la escalera que está en secar, ¿verdad? Para subir al salón, ¿quién me dice cuántos tramos tiene esa escalera? Dos. 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 Dos, porque es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo que esta. Subimos una serie de escalones a la que le llamamos tramo, llegamos a un descanso. Vamos a leer la definición de descanso. Es el área que separa los tramos, que es donde precisamente descansamos, hacemos una pausa, que es donde está la ventana. ¿Sí? La ventana, sí recuerdan, ¿verdad? En secar. Sí. Y luego continuamos a la otra serie de escalones a la que le llamamos tramo 2. ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahí? Sí. Vamos a ver si hay preguntas. Sí, por eso te digo, hay escaleras en las casas, más que todos en las casas, en las viviendas, que no tienen descanso. Simplemente porque el descanso lo que hace es que también te quita bastante área. Entonces, las escaleras que son consecutivas, que no tienen ningún descanso, son escaleras que solamente tienen un solo tramo. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Todo bien? ¿Quién puede decirme como cuánto tiempo lleva esto grabando? Pues para no hacer el video tan largo, sino ir seccionándolo. Ya va casi una hora. Bueno, entonces, puedes, por favor, eh, vamos a detener la grabación. Señorita María. Ah, bueno, aquí, detener grabación. Detener grabación.